comienza el podcast que despierta tu vida. Pienso, luego opino. Un espacio dedicado a la discusión de los temas polémicos más actuales de nuestra sociedad. Con Sofía Ramírez. Hola, mi nombre es Sofía Ramírez. Bienvenidos a Pienso Luego Opino. El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante y de relevancia actual, que es sobre la pederastría. En este caso es un análisis sobre el libro Demonios del Edén de Lidia Cacho, y pues a continuación vamos a hablar un poco sobre los temas que desarrolla en este libro. El primer capítulo comienza hablando sobre la historia de Quintana Roo, que antes era nombrada la Siberia mexicana porque era el lugar donde Porfirio Díaz decía que estaban los mexicanos indeseables, que por lo general eran los militares rebeldes. Y pues de aquí se brinca a la historia de cómo es que Cancún fue pues un invento total del gobierno federal, y que fue una estrategia del Banco Mundial para la creación de polos turísticos en México, aprovechando pues las riquezas naturales del país. Y pues nos explica que fue un proceso bastante complicado la creación de esta ciudad, puesto que pues era una isla pantanosa donde no había nada, y pues no solamente era habilitar las playas, sino crear una ciudad desde cero. Poco a poco, con la construcción de los corredores turísticos y el aeropuerto de Cancún de escala internacional, pues fue adquiriendo popularidad, y pues se decía que Cancún era un polo de turismo de primer mundo, pero que estaba sostenido por formas de organización política de tercer mundo. Esto se decía porque pues en Cancún existía una escasa institucionalidad y precariedad de la justicia. No existían instituciones que tuvieran un peso fuerte frente a delincuencia o corrupción. Asimismo, pues tampoco existían redes sociales de apoyo para las familias que vivían ahí. Esto provocaba que pues estas personas no se sintieran como relacionadas con el lugar en el que vivían, por lo que pues era muchísimo más difícil que sintieran la necesidad de exigirle al Estado que no existiera la impunidad y que se diera la impartición de justicia. No sentían esa necesidad. Y pues esto fue lo que permitió que Jean Zucker Curry, un hotelero prestigioso con poder económico y político, pues explotara sexualmente durante más de 2 décadas a casi un centenar de niños y niñas, sin que nadie tomara medidas al respecto. Es por eso que Lidia Cacho en el libro dice que la muda complicidad del Estado y de la sociedad es la que ha provocado que estos niños y niñas sean víctimas de comerciantes que los transforman en objetos sexuales. Para dar un poco de contexto sobre este personaje, hablaremos un poco de él. Y bueno, pues Jean Zucker nació en el Líbano, y durante su adolescencia fue cuando se vino acá a México. Y arribó en Guanajuato con su familia, quienes eran empresarios y encargados de una empresa zapatera. Y pues se dice que Jean Zucker extorsionó a sus tíos y les robó una cantidad de $20,000, y con ese dinero se trasladó a Acapulco. Varias veces tuvo enfrentamientos con las autoridades migratorias, y en un momento fue detenido en el Distrito Federal, pero otro libanés llamado Kamel Nassif, que se dedicaba a la importación de productos en México y pues tenía buenas influencias en las aduanas y migración, lo ayudó a librarse. Y pues a partir de aquí, Jean Zucker fundó una pequeña fuente de sodas en la comercial mexicana de Acapulco, y se relacionó con el dueño de ropa Acayou, y con él hizo negocios para meter su línea de ropa en las tiendas del aeropuerto de la Ciudad de México, y al lograrlo pues consiguió la fama en Acapulco de ser un buen negociante. Después de esto decidió trasladarse a Cancún para hacer más negocios,
y abrió otra fuente de sodas llamada Pancho Tortas, que pues con la ayuda de 3 amigos influyentes consiguió fama. Estos 3 personajes eran, en primer lugar, López Portillo, el expresidente de México, Miguel Ángel Yunes, el subdirector del aeropuerto del país, y Emilio Gamboa Patrón, el político del PRI. Y bueno, pues después Zúcar comenzó a generar un montón de dinero que realmente nunca decía de dónde lo sacaba, pero pues a partir de aquí empezó a comprar varios locales. Primero compró uno por el precio equivalente a $30,000. Después se compró un penthouse en Villa Solimar por $80,000 y un local en un centro comercial que se llamaba Plaza Caracol, que vendía camisetas baratas para los turistas. Poco a poco este empresario se comenzó a relacionar con las altas esferas sociales de Cancún, que pues eran políticos y empresarios de alto nivel, y pues de este modo comenzó a acercarse poco a poco a las hijas de la gente que era conocida en Cancún y les ofrecía dinero a cambio de dejarse fotografiar por él. Poco después, a principios de 2003, aparece la historia de la abogada Verónica Acacio, quien recibió la visita de pues una chica llamada Emma, que era pues la principal testigo y víctima de Zúcar, quien le entregó un video donde el agresor está conversando con ella y confiesa que le gusta tener sexo con niñas de incluso hasta 5 años de edad. Estas pruebas las tuvo la Procuraduría de Justicia en sus manos por más de 15 días y pues literalmente el video confiesa la afición que tenía este personaje de tener sexo con menores y incluía declaraciones de las niñas abusadas que eran suficientes para detenerlo, y pues a pesar de esto el agresor consiguió salir de Cancún sin que ni un solo policía lo detuviera. Y aquí fue donde pues las cosas comenzaron a tornarse un poco raras, en el sentido de que pues había algo sospechoso con el hecho de que nadie lo detuviera. El caso era bastante especial y pues denso, porque pues la testigo Emma le contaba a la abogada que este señor invitaba a las niñas a su casa y pues les compraba cosas a cambio de si se dejaban tocar y pues usar, y él de alguna forma las manipulaba diciéndoles que todos los hombres hacían eso y que pues mejor se fueran acostumbrando porque pues así era la vida. Cuando pues estas niñas estaban chiquitas y era lo único que conocían, pues ellas pensaban que pues, eso era algo normal. A su vez las amenazaba diciéndoles que pues si una vez que ya habían entrado no se podían salir, porque pues él tenía todos los videos de lo que hacían y las chantajeaba de esta forma. Incluso las llegaba a forzar a tener sexo oral entre ellas y les decía que iba a mostrar esos videos a sus familiares y a la gente conocida. Entonces pues las niñas se asustaban y mejor no decían nada. La otra cuestión era que pues evidentemente Jens Zúcar era un empresario rico y respetado de Cancún, que era amigo pues de gente muy importante, y las niñas también se ponían a pensar que pues nadie creería su palabra en contra de la de él, puesto que pues era alguien poderoso, lo cual es cierto y realmente pasa en la actualidad. Por lo general la palabra de las personas importantes vale más que la de los que no son tan conocidos. Regresando al tema de las sospechas de por qué nadie pudo detener a Zúcar, pues en la investigación de Lidia Cacho nos muestra que pues el mismo subprocurador de justicia, Ángel Pech, en ese día, cuando se enteró de que estaba demandado por abuso sexual, llamó a Zúcar para avisarle y pues básicamente huyó. Y la pregunta pues fue pues que había incitado al procurador de justicia a avisarle a Zúcar sobre esto, si pues realmente su profesión iba totalmente en contra de esto, pues.
era un acto de corrupción. Con esto pues se llegó a la conclusión de que el Ángel Pech tenía un favor de silencio con el acusado, puesto que pues en algún momento él también tenía como sus secretos y pues John Zucker nunca hizo público nada. Por otro lado, en otro capítulo se habla sobre la esposa del gobernador priista de Quintana Roo, María Rubio Logio, que es la presidenta del DIF estatal y la fundadora de la campaña Con los niños no se vale, que pues evidentemente va en contra del abuso infantil. Y pues se dio el caso en el que se hizo un escándalo porque pues ella afirmó públicamente la existencia de las redes de prostitución infantil en Quintana Roo y pues expresó que la red de prostitución infantil la encabezaba Jean Zucker y que estaban involucrados más de 18,000 menores de edad procedentes de distintos países, y a partir de aquí pues propuso la ley del niño para proteger la integridad de los menores. Y pues esto puso a temblar básicamente a todo el gabinete gubernamental. En el caso de Emma, pues en este momento la abogada Lady Campos decidió tomar lugar en el caso y pues le pidió a la testigo que sacara de la situación a la abogada Acacio. Posteriormente, esta funcionaria llevó a declarar a algunos de los menores abusados y los interrogó, violando la ley y pues los derechos de los niños de ser protegidos por una madre o tutora durante pues el interrogatorio, ya que ella decía que estaba segura de que pues las madres sabían lo que estaba sucediendo y que eran cómplices del pederastra, lo cual pues no era cierto. Esto pues provocó que la vida de Emma y de todas las menores abusadas se convirtiera en un infierno total, porque pues todas las amistades sabían pues de las fotografías y de los videos, ya que esta abogada Lady Campos los entregó a Televisa y se mostraron durante el noticiero de López Dóriga. Entonces pues en realidad todo el mundo estaba enterado de lo que sucedía y pues esto consiguió que las víctimas fueran revictimizadas por la opinión pública, además de pues que eran perseguidas y acosadas día y noche por los reporteros y fotógrafos. No podían tampoco asistir a la escuela por el escándalo que se había hecho y también eran amenazadas de muerte por el agresor y su esposa, que también pues en su momento se casaron cuando ella tenía 15 y él 40. Entonces pues se decía que esta chica había desarrollado el síndrome de Estocolmo, que pues realmente le había tomado afecto a su propio agresor y pues en este instante lo defendía a capa y espada. Con todo esto, Emma, indignada en una rueda de prensa, expresó pues que le parecía bastante injusto e indignante lo que este señor había hecho y pues varios psicólogos hablaban en el libro de investigación sobre cómo es que cuando una víctima se siente que la autoridad la cuestiona, prefiere desistir de la denuncia y pues básicamente renuncia a continuar con el proceso jurídico porque se siente desprotegida y pues piensa que difícilmente va a lograr probar el delito, y pues más cuando se trata de un agresor que tiene tanto poder. En el siguiente capítulo se habla sobre Alejandro Góngora, un compadre de Zucker, que pues también de alguna forma se comenzó a dudar sobre las implicaciones que tenía con Zucker en cuanto al abuso de menores, y además estaba sumando acusaciones de crimen organizado y lavado de dinero. Él decía que pues él no tenía absolutamente nada que ver, pero resultó sospechoso cuando contrató a el abogado Juan Velázquez, uno de los penalistas más costosos del país, que pues además había sido defensor de Carlos Romero de Champs, de Luis Echeverría cuando fue acusado del genocidio del 68 y de Salinas de Gortari.
Por otra parte, también se acusaba a el otro compadre de Zúcar, Emilio Patrón, por su presunta participación en el desvío de más de 58 millones de pesos cuando encabezó la Segov. La autora nos cuenta que en noviembre de 2003 la Asociación de Hoteles de Quintana Roo asumió por primera vez una postura clara frente a la situación y declaró que se llevaría hasta las últimas consecuencias a todo aquel involucrado en la red de explotación sexual y pornografía infantil. Mucha gente criticó esto porque decían que era importante para la cadena hotelera no meterse en esos temas para no verse afectados, y ella respondió con una frase que me parece bastante cierta, que decía que cuidar la imagen no era solapar la impunidad. Después de esto, los periódicos amanecieron al siguiente día con la nota de que el presunto pederastra buscado en Cancún, Jen Zúcar, había aparecido en Arizona, y también se hablaba sobre su proceso de extradición a México. Y por primera vez las notas estaban relacionadas con el negocio de turismo de México, pero no el que nos enorgullece, sino el turismo sexual e infantil y de la red pornográfica infantil relacionada con hoteleros importantes y reconocidos. Posteriormente, muchos medios comenzaron a enfocarse en un debate bastante ilógico sobre si las niñas que habían sido acusadas eran culpables de lo ocurrido. Volvemos a lo mismo, la estaban revictimizando. Y se dice que muy contados fueron quienes expusieron el tema sin prejuicios sexistas, lo que es algo bastante triste en este país, que en nuestra sociedad es más fácil culpar a la víctima que al agresor, y se le transfiere una corresponsabilidad falsa a las víctimas. Bueno, esto fue todo por la emisión de hoy. En el siguiente capítulo hablaremos sobre el resto de la investigación. Yo soy Sofía Ramírez y esto fue Pienso Luego Opino.